basándonos en el hecho de que ambas deben ir de la mano para poder garantizar las soluciones. Entonces, la ciencia se soporta en la tecnología y la tecnología ayuda a que la ciencia se perfeccione. Entonces, los cursos que están por comenzar, que están ya listos para comenzar, son el de diplomado de especializado, el diplomado, perdón, de rociadores automáticos, mm, el diplomado de bombas y el curso de mm, hidráulica básica. Ustedes pueden entrar a ilfislatinoamerica.com courses, aquí les dejo el enlace en el chat para que ustedes vayan y visiten la página y puedan ver el contenido. Uno de los cursos más interesantes que van a ver en esta oferta académica es lo referente a los sistemas de rociadores, diplomado en rociadores automáticos, que es llevado por el magíster Josep Liban. Como todos nuestros cursos diplomados, un curso de 0 a 100, donde usted va a comenzar a estudiar desde inclusive la historia de los incendios hasta llegar a complementar las habilidades que necesita para poder hacer diseños de sistemas de rociadores medianamente complejos. De igual manera, la joya de nuestra corona, que es el diplomado de bombas contra incendio, que es un diplomado multidisciplinario, donde no solamente se explica la parte de las bombas en forma genérica de las bombas contra incendios, sino todo lo que tiene que ver con hidráulica, generación eléctrica, motor eléctrico, motor de combustión, para después pasar bombas normales hasta pasar entonces a lo que son motores para bombas contra incendios, motores eléctricos, motores diésel, bombas contra incendios, su selección. Incluye también la parte de análisis de ciertos estándares y que no son solamente la NFPA 20, y está el curso de hidráulica básica llevado por el ingeniero Luis Birma, que es un curso que consideramos que es necesario para cualquier profesional que desee eh, involucrarse en lo que se refiere a protección contra incendios. Entonces, los invito a que nos visiten y que puedan solicitar la información. Acá Soleil Silva le está compartiendo su enlace. Y no quiero quitarle más tiempo a la charla de nuestro querido amigo Bernardo. Por tal motivo, pues lo dejo en su compañía, nuevamente dándole gracias a Osvaldo Zavala de FSS Ecuador y a Fike Corporation por esta oportunidad única de poder estar en contacto con ustedes y poder aprender de los sistemas que ustedes proveen. Muchas gracias. Entonces, adelante, Bernardo. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que se unieron para esta charla, por el tiempo, por el interés. Y bueno, arrancamos. Entonces, vamos a hacer aquí compartir pantalla. Y quiero espérame, quiero confirmar si ustedes están viendo pantalla 2. Sí, señor, se ve una suerte de data center. Ya, señor Bernardo. Creo que me toca dejar de compartir el audio, pero no puedo compartir el audio del sistema entra aquí con un problema con mi micrófono. Bueno, listo, no hay rollo. Volví. Entonces, esto es Fike. Bueno, mis datos de contacto, ya los que me conocen ya saben cómo ubicarme. Acá los dejo referenciados rápidamente por si alguien los quiere apuntar o tomar, o a través de Ilfis podrán tener mis datos de contacto si así se requiere. Si quiere, lo puede compartir en En el el chat. chat Ujú, sí, señor. podría ser al final de la charla para no perder el ritmo. Buena idea.
Bueno, rápidamente, Five Corporation, somos una compañía norteamericana radicada en Blue Springs, Missouri, es a 45 minutos de Kansas City. Existimos desde 1945 y tenemos presencia en todo el mundo. Soluciones que nosotros desarrollamos y comercializamos: detección y supresión de incendios, alivio de presión, protección contra explosiones y soluciones específicas para oil and gas. Lo que cae dentro de mi responsabilidad es la parte de fuego, es decir, detección y supresión especializada. Es lo que nosotros, eh, lo que está dentro de mi campo de responsabilidad. Algo muy importante que tú mencionabas, José, era el tema de las soluciones integrales, entendiéndose como soluciones donde hay un componente de detección y hay un componente de supresión. Es decir, cada vez que alguien habla de supresión, tiene que haber un componente previo, un precursor de activación del sistema. Y conversamente, cuando uno está pensando en detección, muy rico saber que uno tiene un problema, pero es más rico aún pensar que ese problema, de alguna manera, ese fuego incipiente o desarrollado, se puede contener o se puede suprimir. Entonces, es lo que nosotros referenciamos como soluciones integrales. Y bueno, riesgos especiales ya lo explicamos, es lo que nosotros hacemos. Gama de soluciones, tenemos. Discúlpame, creo que hay un micrófono abierto que nos está causando algo Tranquilo, de yo estoy acá distracción. pendiente de eso, Fernando. Adelante. Vale, gracias. Tenemos unas soluciones bastante amplias y el tiempo no nos daría para platicar de todas ellas, así que quizás vamos de una vez al grano y lo que es las tendencias de cómo estamos viendo, cómo se está moviendo el mercado en cuanto a supresión de incendios, por lo menos desde la óptica de FAI y lo que yo he podido ver en mis permanentes viajes a la región y estando en contacto con mis partners y clientes finales. Si nosotros nos mantenemos acá en este primer cuadrante, vamos a ver que tenemos las soluciones relacionadas con agentes limpios, ya sean químicos o naturales. Las soluciones de agentes químicos tienen una particularidad, la voy a ir aquí adelantando un poco, y son moléculas creadas en un laboratorio y dependiendo de la naturaleza de la molécula, va a tener un mayor o menor impacto en el medio ambiente. Acá, José, yo voy a ir de pronto un poco más rápido en ánimo de permanecer dentro del gap de los 45 minutos Tranquilo, y, tranquilo. Lo cuentes. asumiendo que muchos de los que estamos aquí presentes tenemos claro el concepto de que es un agente limpio. Igual, si alguien tiene preguntas, las pueden hacer al final de la charla y resolvemos todas las dudas que haya, pero en aras de darle ritmo y mantenernos dentro del tiempo, voy a hacer quizás la asunción pecaminosa de que muchos tienen claro que es un agente limpio, así que voy a ir trabajando sobre esa presunción. Entonces, los agentes limpios químicos usados comúnmente, por lo menos en nuestra región, están clasificados en, llamémoslo, dos categorías principales que serían los HFCs, los agentes halocarbonados o fluorocarbonados, y las fluorocetonas. Los dos tipos de agentes funcionan exactamente igual, extraen el calor más rápido de lo que se produce, impidiendo que la llama se pueda mantener. Ha habido una serie de circunstancias particulares con respecto al uso de los HFCs, entiéndase HFC 125 o pentafluoretano, conocido como alias Ecaro 25, y el HFC 227 como heftafluoropropano, o más familiarmente conocido como FM200. En la otra esquina del ring tenemos FK512, popularmente conocido por su creador como Novec 1230 y hoy comercializado como FK5112 por otros fabricantes. Los HFCs se han utilizado exitosamente como sustitutos del Alon 1301. Ese salió al mercado hace varios años debido al impacto negativo que tenía en la capa de ozono. Se buscaron alternativas y se llegaron a soluciones que son amigables con la capa de ozono y cumplen con todas las prerrogativas que la NFPA 2001 describe de qué debe ser un agente limpio. Sin embargo, hoy en día existe la conciencia no solamente de proteger vidas, proteger la continuidad del negocio, sino que también hay como decimos aquí coloquialmente en Colombia, hay una pata que le sale al cojo y es el impacto medioambiental, lo que se denomina huella de carbono. Y esta es la razón por la cual los HFCs
Es decir, HFC 125, HFC 227EA. Sabemos que hay otros, pero menciono estos dos porque son los más populares en nuestro territorio. Van de salida, van de salida y esta es una decisión influenciada por el impacto que tienen a nivel de calentamiento global. Sabemos que el uso y producción de HFCs, bueno, no, me corrijo, el uso de HFCs en industria de protección contra incendios es cercano al 2% del total de lo que se produce como HFCs para todo el mercado global. Hay otros mercados que consumen esto en grandes cantidades, climatización, aire acondicionado, pero por ley de rebote, eh, al estar los HFCs en la mira de las organizaciones de protección medioambiental, el uso de HFCs para protección contra incendios también se ve afectado. ¿Esto qué quiere decir? Poniéndolo en esta gráfica que les comparto acá, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, fijó un tope, fijó un límite con base en máximos históricos de producción de años anteriores y sobre ese tope se va a empezar a hacer una disminución gradual y paulatina de los HFCs. Es decir, los fabricantes de HFCs no van a poder producir más hasta cierto tope, lo cual va a hacer que nosotros, los fabricantes de soluciones para protección contra incendios, vamos a cada vez tener un poco las manos más amarradas. Es decir, 2022 y 2023 fueron los años en los que el tope se redujo al 90% de la línea base fijada por la EPA. 2024 hasta 31 de diciembre de 2028, ese tope se reduce al 60%. Y así paulatinamente hasta que se va a mantener en un mínimo de consumo. Aquí yo quiero hacer una anotación particular y es que yo veo que hay mercados donde el uso de sustancias HFC, particularmente FM200, es, o sea, es como si nunca hubiera pasado nada. Es como si tú de repente llegaras a una ciudad donde existe Blockbuster y donde te alquilan películas en VHS. Tú dices, es como, es una situación bastante curiosa. Menciono el caso de Chile, el caso de Perú y un poco en menor medida el caso de México. Chile y Perú son industrias que dependen mucho de la vertical minera y en minería el Écaro 25 está pegado de una manera increíble. Es más allá de todo razonamiento, ¿no? Personalmente, yo a nivel personal profesional no logro entender cuál es la obsesión o la pega con el FM200, pero son mercados que en algún momento se verán afectados, ¿sí? Ya nosotros estamos viendo restricciones, por ejemplo, para la importación de FM200 en Latinoamérica. En algunos países las condiciones logísticas de documentales, aduaneras, se están empezando a poner más complicadas. Nuevamente recapitulando, ¿a qué se debe esto? El impacto que tiene en el calentamiento global. Es decir, una descarga de un HFC se estima que tiene un impacto más negativo que el de otros agentes limpios, razón por la cual van de salida. Es decir, nosotros tenemos una situación en la cual en 2022 dentro de Estados Unidos el precio de la libra de FM200 se disparó un 700%. Esto con el fin de, digamos, frenar su consumo, su fabricación y penalizar un poco aquellos clientes o aquellos proyectos que tengan esta tendencia a favorecer el FM200 por encima de otras soluciones. En Latinoamérica, este incremento no fue de esta magnitud, fue mucho menor, pero sí se sintió bastante. El Écaro 25 también tuvo un incremento fuerte y sorprendentemente el grueso de la medida del impacto ha sido en el FM200, no en el Écaro 25. ¿Por qué? El FM200 es el agente limpio químico con mayor base instalada en todo el planeta. Es decir, si tú quieres empezar a reducir el impacto, muy seguramente por ley de Pareto, tú vas a coger
el 80% que te da el mayor resultado. Entonces, se empieza principalmente a atacar lo que es el FM200. Consecuentemente, también va a suceder una situación y es que como existe un tope de fabricación, existe lo que se llama unas cuotas de asignación. Es decir, si un fabricante o varios fabricantes no pueden producir más de una cantidad determinada, quiere decir que a cada industria se le va a dar un pedazo, se va a repartir ese tope, llevándose la tajada del león quizás industria militar, industrias de emisión crítica, aires acondicionados, climatización y el pedacito que quede para protección contra incendios, tendremos que repartirnoslo entre todos los fabricantes. Esto quiere decir que a futuro los grandes proyectos con grandes cantidades, gran cantidad, miles y miles de libras de FM200 o ECR25, se van a ver afectados porque muy posiblemente nosotros como fabricantes, y lo sabemos también de otros fabricantes, competidores, información que también uno comparte en las ferias y eventos, también se ven limitados porque no van a poder eventualmente suplir las cantidades a las que están acostumbrados. Entonces, esto nos lleva a que durante un tiempo la solución basada en fluorocetona, es decir, el FK5112, y si hablamos particularmente del FK5112, eh, fabricado por 3M, conocido como Novec, se convirtió en una solución preferente. Y digamos que el mercado fue llevado a pensar que el 3M era la solución. Y no sé si muchos de ustedes experimentaron más o menos en 2021-2022 un colapso en tiempos de entrega porque la demanda de 3M, la demanda de Novec hacia 3M fue abrumadora, más allá de lo que ellos podían sustentar en su capacidad de producción. Y esto hizo que los tiempos de entrega se fueran 4, 5 meses. Eso causó un colapso grandísimo. Ya después con el tiempo se fue regularizando la situación al habernos acostumbrado a cómo es que se hacen los negocios en pandemia. Ya todos entendimos que la vida sigue y que todos de alguna manera tenemos que poner el pan y la leche en las mesas de nuestras casas. Entonces aprendimos a convivir con eso. Justo cuando las cosas estaban volviendo a encajar en su sitio, 3M hizo un anuncio el 20 de diciembre de 2022, un anuncio global, avisando que fue su decisión corporativa salirse del negocio de la química fluorinada, es decir, las sustancias que se conocen comúnmente como perfluoroalquilas y polifluoroalquilas. Dentro de esa clasificación entraría a caer el NOVEC. Y ellos tomaron una decisión corporativa de anunciar la salida del NOVEC a finales del 2025. Ahora sabemos que esta salida no va a ser a finales de 2025, sino que va a ser a finales de este año. Ellos decidieron adelantar la salida del negocio de Novec. Entonces, estos son cosas que van sumando y nosotros como fabricantes de protección contra incendio y siendo supresión el tipo de solución por el cual Fike es más reconocido en el mercado, pues nosotros obviamente tenemos que pensar en cómo nos vamos a mover en, en estas aguas. Quiero aquí también, José, abrir un punto más de claridad con respecto a qué es lo que está sucediendo con los agentes limpios desde el punto de vista regulatorio y de clasificación como sustancias, entre comillas, de calificados potencialmente como forever chemicals, es decir, sustancias químicas que duran para siempre, no literalmente para siempre, pero sí duran años o décadas para poder degradarse, descomponerse e incorporarse al medio ambiente. De suerte tal que nos comenzamos nosotros los fabricantes de protección contra incendios, los que estamos metidos en la industria de supresión, a familiarizar con un término conocido como PFAS, que son sustancias
perfluoroalquilas o sustancias polifluoroalquilas. No soy ingeniero químico y no podría dar una información extremadamente detallada de qué es lo que define una sustancia PFAS, pero para efectos prácticos y en aras de mantenerlo entendible y encajarlo dentro del tiempo que tenemos asignado, llamémoslo como sustancias naturales o artificiales que no se descomponen y que están permanentemente en el suelo o en la atmósfera teniendo algún tipo de impacto. Entonces, dependiendo de cómo se clasifiquen estas sustancias, se puede llegar a un conteo de entre 7.500 y 15.000 productos que pueden clasificarse como sustancias químicas tipo PFAS o Forever Chemicals. Y hay que hacer aquí una distinción y es que no todos los PFAS tienen el mismo impacto o el mismo nivel de beneficio en la sociedad. Es decir, no sería comercialmente viable o aceptable pensar que de un momento a otro la industria va a salir de las sustancias tipo PFAS. ¿Por qué? Porque muchas de esas son necesarias para el funcionamiento y la operación diaria de nosotros como sociedad. Es decir, estamos acostumbrados a nuestros autos, a nuestros electrodomésticos, nuestros teléfonos celulares, nuestros computadores. Sin eso creo que, o sea, calculemos, sin computadores, sin celulares, un evento de estas características no sería posible. Y muchas otras cosas así, sin los autos como están fabricados hoy en día, no podríamos desplazarnos de un lugar a otro. Entonces, hay muchas sustancias que se clasifican como PFAS que tienen un grado de beneficio mayor del impacto que causan. Entonces, si bien se habla de PFAS malos o perjudiciales, hay unos que se podrían considerar como aceptables. Cuando digo sustancias que son perjudiciales, son sustancias que son potencialmente causantes de enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedades crónicas y otro tipo de impacto en las personas y en el medio ambiente. Entonces, hay un debate grande entre digamos, el punto de vista europeo y el punto de vista norteamericano de cómo se va a regular en el futuro los PFAS y hay entidades que están permanentemente haciendo boletines, webinars, actualizaciones con respecto a este tema. FSSA es uno de ellos, la Asociación de eh, Fire Suppression Systems Association en Estados Unidos. Periódicamente está enviando información con respecto a cómo se está moviendo la regulación de los PFAS y hacia qué lado se va a decantar, qué PFAS van a ser aceptables y qué PFAS no van a ser aceptables. Es decir, una sustancia como el FM200, como el ECARO 25 o como el NOAC 1230, por definición es un PFAS. Es una sustancia química, es una sustancia artificial. Pero no contentos, no nos quedamos únicamente con la definición de que es un PFAS, sino hay otros conceptos con los que tendremos que empezar a familiarizarnos más adelante, que es terminología como que es PBT, Persistent Bioaccumulative Toxic, es decir, si una sustancia es clasificada como persistente, es decir, permanece un largo tiempo en la atmósfera o en el suelo, y tiene efecto acumulativo, ya sea en los alimentos que ingerimos, en los líquidos que tomamos o en las sustancias con las que tenemos contacto, y que tengan un efecto tóxico hacia el medio ambiente o hacia las personas, son sustancias de las cuales definitivamente vamos a querer salir. Entonces, se empiezan a hacer esta serie de distinciones entre PFAS nocivos y PFAS que son aceptables. Entonces, aquí tenemos no solamente el componente de el impacto que se tiene en el calentamiento global, sino las nuevas regulaciones que están empezando a surgir con respecto a las sustancias que tienen un potencial de contaminación más alto, es decir, los forever chemicals, las sustancias que permanecen largo tiempo en el ambiente. Todo eso ha desembocado en que mucha gente nos ha dicho, bueno, señores, si el FM200 no fue, si el ECARO 25 ya no fue, si 3M soltó el balón con el NOVEC,
¿qué nos queda? A nivel de soluciones químicas, el FK5112 está teniendo ahorita un auge importante y es lo que se presume que va a mantenerse vigente durante muchos años. Y aún así hemos empezado a ver un resurgimiento interesante y un interés renovado por los inertes. Las soluciones de gas inerte llegan al mismo camino que los agentes químicos, no, mentiras, llegan al mismo destino, pero por un camino diferente. Los agentes químicos subtraen el calor más rápido de lo que se produce, los gases inertes bajan la concentración de oxígeno. Ambas soluciones son efectivas, ambas soluciones apagan el fuego, ambas soluciones están enmarcadas en la NFPA 2001 y tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué ventajas tienen? La presión de trabajo de los gases inertes permite tener recorridos de tubería más largos, es decir, yo puedo poner bancos de cilindros alejados muchos metros del riesgo, es decir, yo puedo poner un banco de cilindros en un sótano y pensar en proteger un data center que está en un tercer, cuarto o quinto piso. Esto no lo puedo lograr con los agentes químicos, ya sean HFCs o ya sea clorocetona, no puedo hacerlo. Esa es la razón por la cual los agentes químicos, la inmensa mayoría de las veces ustedes van a ver el cilindro dentro de la zona de riesgo o muy cerca de la zona de riesgo. Los gases inertes van a mantenerse muy lejos. Sin embargo, los gases inertes tienen también otros temas que son la presión de trabajo y la concentración de diseño. Entonces, se trata de balancear ventajas, desventajas con respecto a qué solución es la que mejor encaja en un tipo de aplicación determinado. Nosotros, por ejemplo, estamos muy familiarizados en industria minera, protegiendo equipo móvil de minería. Un ejemplo de esto, un testimonio de esto lo puede dar nuestro distribuidor autorizado para Perú, Fire Suppression Systems. Ellos han realizado varios proyectos protegiendo palas y equipo minero de gran tamaño, en el cual los espacios son limitados, son restringidos. Yo no podría pensar en meter una batería de cilindros de gas inerte, por muy conciencia ambiental de que yo quisiera tener. Sencillamente no, it's not gonna happen, no, físicamente no se puede. Pero hay otros proyectos donde se puede lograr y de hecho, aquí en Colombia tenemos un data center instalado de la mano de nuestro partner IP Sistemas, que tiene una gran cantidad de cilindros de gas inerte y es casi nuestro proyecto highlight aquí en región andina con respecto a gases inertes. Y el mensaje es que FAIC tenemos las soluciones, tanto químicas como naturales, con el mejor perfil medioambiental, dependiendo de cuál sea el riesgo que nosotros queremos proteger. Entonces, durante mucho tiempo hemos sido conocidos por los agentes químicos y buscaremos obviamente mantener ese liderazgo en la industria, solo que ahora vamos a empezar a ver un interés más marcado en los inertes. De hecho, el año pasado, en México particularmente, tuvimos un incremento de ventas en gases inertes, donde nuestras ventas de nuestra solución ProInert, no sé, se quintuplicaron, diría yo. O sea, es una cuestión bastante interesante. ¿Qué otras soluciones siguen manteniendo su presencia en el mercado? CO2, dióxido de carbono, como le quieran decir. Yo le digo CO2 porque es más fácil y la gente lo entiende más. Sigue manteniendo su presencia específicamente para riesgos industriales, riesgos de alta energía, riesgos de asentamiento profundo o tipos de riesgos donde sea necesario hacer una aplicación, una descarga local, algo que no se puede lograr con un agente químico o un agente natural, un agente limpio. Igualmente, países como México, como Colombia, han sido muy importantes para nosotros desde el punto de vista de CO2. Es una solución natural, al igual que los gases inertes, son gases comprimidos metidos en un cilindro de acero
que cuando se descargan se incorporan a la atmósfera, es decir, el impacto que tienen es sensiblemente menor. Y paradójicamente la gente me dice, oye, si ustedes están con el tema de soluciones verdes, ¿qué pasa con el CO2? Una descarga de un sistema de CO2 tiene potencialmente menos impacto colateral desde el punto de vista medioambiental que una descarga de HFC. ¿Qué tanto impacto tiene la una o la otra? Dependería del tamaño de la una o la otra y, digamos, acá sería hilar demasiado fino, pero la solución de CO2 no es algo que esté siendo perseguido por organizaciones de protección medioambiental. Se sigue utilizando, seguimos manteniendo un relativo liderazgo en CO2 en varios países, pero esto nos ha llevado a a otra nueva tendencia que estamos viendo en el mercado y es el interés por las soluciones basadas en agua. Recordemos que para muchas aplicaciones el CO2 es una solución magnífica, pero tiene dos componentes particulares. Uno, para sistemas donde se necesite tiempo de descarga extendido o se necesite proteger un riesgo bastante grande, que tenga aberturas, que tenga sistemas de circulación de aire y demás otros factores que influyan en las pérdidas de agente. Son sistemas que van a ocupar mucho real estate, que se diría como muchos metros cuadrados. Hemos protegido, por ejemplo, en México, muchísimas freidoras con CO2. Hemos protegido muchísimos equipos de generación eléctrica, pero cuando vamos a mirar la cantidad de metros cuadrados que ocupan estos bancos de cilindros y a veces si el cliente quiere, tras del hecho principal y reserva, se ocupa una cantidad de espacio que la persona que gerencia el área de protección de vidas y continuidad del negocio va a decir, oye, perfecto, qué rico porque estoy protegido. El gerente de producción va a decir, venga maestro, muy chévere, pero es que usted me está quitando metros cuadrados de producción. Su sistema de protección de vidas y de continuidad del negocio no me está rentando. Eventualmente va a pagar sus beneficios cuando evite pérdidas de vidas y pérdidas por lucro cesante, pero no es algo que esté que no esté generando dinero todo el tiempo. Es más una medida para evitar perder dinero, pero eso no es una medida que hace ganar dinero. Entonces el de producción va a decir, muy bonito tu sistema de CO2, pero es que me estás quitando metros cuadrados y ahí podría meter otra freidora, podría meter otra cabina de pintura, podría poner otra cuba de fundición de azufre. O sea, hay muchas cosas que los sistemas de CO2 no, no tienen no tienen sus fanáticos, así como tienen sus fanáticos, también tienen sus detractores. Y un componente también muy importante, recordemos que el CO2 en ciertas circunstancias, especialmente aplicaciones como inundación total en espacios confinados, es letal. Hemos sabido de clientes finales, por ejemplo, el año pasado tuvimos oportunidad de visitar en Costa Rica al ICE, al Instituto Costarricense de Electricidad, tuvieron un incidente con un sistema de CO2 que alguien instaló hace muchos años y a pesar de que se tomaron todas las medidas razonables de protección, casi tuvieron víctimas fatales en una descarga accidental del sistema. Entonces, así como ellos, hay muchos otros clientes que dicen, mira, sabes que entiendo que el CO2 funciona, es un tried and true, probado y comprobado, pero queremos otro tipo de solución. Y aquí es donde agua nebulizada empieza a marcar una diferencia, porque es el uso del agua en partículas de menos de 1000 micras, es decir, menos de 1 milímetro, así es como lo define la NFPA 750, apto para riesgos clase A, B y C, y eh, y tiene la particularidad de que genera una gran cantidad de vapor. El vapor se expande 1700 veces su volumen desplazando parte del oxígeno. Y aparte de eso, el agua genera una gran superficie, un área superficial relativa, pudiendo disipar más calor, generando vapor y comportándose en muchas oportunidades como un gas inerte. Es decir, a diferencia de otros tipos de supresión con agua, las soluciones de agua nebulizada pueden suprimir fuegos que no estén necesariamente en línea de vista directa con la boquilla. Hay un efecto colateral muy deseable
que lo estamos viviendo aquí en Colombia y es el uso racional del agua. Se estima un 80% menos de consumo de agua con respecto a un sistema de diluvio tradicional y un 50% menos de agua con respecto a los rociadores tradicionales para una aplicación de riesgo ligero. Conceptos básicos: cómo funciona agua nebulizada: inertiza, es decir, desplaza parte del oxígeno alrededor de la llama, refrigera y mantiene cierto grado de humedad, moja la superficie del combustible, es decir, ataca el tetraedro del fuego por los tres lados. Bueno, esto es lo mismo que acabamos de decir, pero en inglés, y esta gráfica es bastante explicativa, así que, bueno, muy bien. Nosotros como fabricantes hemos tomado la decisión de mantenernos en un rango de tamaño de gota que nos permite estar enmarcados dentro de la NFPA 750, es decir, por debajo de las 1000 micras. Estamos en 300 micras. No estamos obsesionados con el tamaño de gota más pequeño y no queremos ser el tamaño de gota más grande. Y esto tiene una razón principal, y es el peso de la gota y la presión que necesita para empujarse y ser arrojada a larga distancia. De suerte tal que yo, si tengo gotas de este tamaño, bueno, no digo yo, pues nuestro grupo de investigación y desarrollo hace muchos años, cuando desarrollaron esta solución, llegaron a la conclusión que este tamaño de gota permite tener una cantidad de agua tal que algunas gotas por calor van a evaporarse fuera del penacho de la llama, otras se van a evaporar dentro de la llama, generando una gran cantidad de vapor, desplazando parte del oxígeno, y un pequeño porcentaje, menos del 10%, van a lograr tener contacto con la superficie combustible. Este concepto de tamaño de la gota y masa de la gota es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos convierte a nosotros, con nuestra solución DuraQuench, en una solución de baja presión. Es decir, la NFPA 750 clasifica hasta 175 psi baja presión, de ahí hasta los 500 psi presión intermedia, y después de 500 psi alta presión. Durante mucho tiempo, las soluciones de alta presión han tenido penetración en el mercado y llevan asociados unos grandes costos de hardware, de equipos y de tubería y accesorios propietarios. Una solución de baja presión ofrece gran cantidad de las ventajas de alta presión, pero es más amigable en la selección de tuberías. Es decir, nosotros no requerimos tuberías de alta presión para poder funcionar. Para aplicaciones industriales podemos tener acero inoxidable y podemos tener cobre, y para riesgo ligero esas dos, y adicionalmente podemos utilizar CPVC. Nuestra presión de trabajo, entre 175 y 232 PSI. Nuestros requerimientos eléctricos igualmente son mucho menos exigentes que un sistema de alta presión. Tiempos de entrega bastante competitivos. Y tenemos grupos de aprobaciones por parte de Factory Mutual para riesgo ligero, espacios de maquinaria, data center, y próximamente estaremos entrando en el mundo de protección para freidores. Entonces, esto es algo que empieza a convertirse en un hit para Fike. Ya sé que muchas de las personas que nos conocen por nuestras soluciones gaseosas, así que cuando uno les habla de soluciones con agua, le dicen: oye, Bernardo, espérate, tú no eras el que hablabas del Écaro y ahora me estabas hablando del Novec. Y me decían que las ventajas que pueden tener potencialmente una solución gaseosa con respecto a una solución basada en agua, y ahora me estás diciendo que tu solución es agua. Recordemos que el uso de agua en un data center no riñe con la NFPA. Y para data centers de gran tamaño, nosotros hemos visto en Europa y estamos empezando a ver en algunos data centers aquí en Latinoamérica que los consultores o diseñadores o inclusive los clientes finales están optando por soluciones basadas en agua. Por todas las razones anteriores explicadas, es decir, el impacto que se tiene a nivel de medio ambiente. Si utilizamos agua, que es la sustancia de supresión del fuego número 1
desde el día número uno de la creación, quiere decir que nosotros no vamos a estar en medio de esa pelea de qué es un PFAS, qué es PVT, qué es esto, qué es lo otro, calentamiento global, no. La solución de agua es quizás una de las soluciones más verdes, cuando digo verdes es favorables al medio ambiente que se puede tener desde el punto de vista de FAIC. Aplicaciones que nosotros hemos hecho, proteger turbinas en carcasa, turbinas encapsuladas, proteger equipos de maquinaria, y también como riesgo ligero proteger edificios históricos donde poner una bomba o un tanque de agua no es fácil, ya sea por el espacio o por la obra civil que eso conllevaría. Y también tenemos soluciones para data center. Para data center muy grandes es una proposición bastante interesante. Tengan en cuenta que cuando tengo un data center muy grande con agente limpio, ya sea químico o natural, después de que se descarga, debo rellenar los cilindros, los tanques. Y eso impone un costo muy importante desde el punto de vista logístico y de mano de obra, aparte de ser un escollo administrativo, porque rara vez los clientes finales tienen presupuestado en su CAPEX que algún día van a tener que recargar sus tanques. Muchas de esas soluciones ya en algún punto muchos de nuestros clientes finales o distribuidores las han conocido, ya sea en otros eventos presenciales, trade shows, webinars. Y la pregunta que nos hacen, bueno, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué tienes diferente? ¿Qué tiene Fike diferente al resto de la pandilla? Es decir, acá las soluciones que les he descrito, agentes químicos, gases inertes, agua nebulizada, CO2. No nos estamos inventando el hilo negro, ya existe. Tenemos soluciones muy buenas, muy competitivas, así como otros fabricantes también las tienen. Cuando hablamos de algo nuevo es algo que para nosotros se ha convertido en una solución completamente disruptiva. Y aquí vamos a lo que es el, no me gusta decir tema de moda porque eso suena como si estuviéramos en el programa de la red, pero digamos que es un hot topic a nivel de protección contra incendios, que son los BESS o Battery Energy Storage Systems o Storage Solutions, o el almacenamiento de energía en baterías de ion de litio. Acá voy a reproducirles un video rápidamente. Voy a detenerme en este punto y es, ¿cuál es el meollo de la protección de un riesgo de baterías de ion de litio? La fuga térmica, lo que se conoce como thermal runaway. ¿Qué es el thermal runaway? Voy a dejar unos segundos más rodando este video, que lo va a ejemplificar. Entonces tenemos una celda dentro de un módulo que se va a calentar, ya sea por algún daño eléctrico, defecto de fabricación, se va a calentar, se va a hinchar, se va a fisurar, va a emitir una mezcla de gases, de sustancias químicas, pero lo riesgoso es que cuando una batería entra en fuga térmica, ese calor va a afectar a las baterías vecinas y eso se va a volver un efecto bola de nieve. Es decir, una batería va a calentar las demás, va a calentar todo el módulo, un módulo va a calentar a los demás y así sucesivamente, como un efecto bola de nieve. Es lo que se conoce como fuga térmica en cascada. Entonces, una vez que se produce la fuga térmica, y esto ya ha sido estudiado por varias fuentes, y yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes seguramente hemos aprendido, es que la fuga térmica
una vez que inicia, no es fácil de detener. Puede tomar horas, días, dependiendo del tamaño del riesgo. Las soluciones conocidas hasta hoy en día, agentes limpios, agua, ya sea en rociadores tradicionales, diluvio, agua nebulizada, no son suficientes. ¿Por qué? Porque se están concentrando básicamente en suprimir el fuego y no necesariamente en detener la fuga térmica. Es decir, una solución de estas puede suprimir el fuego la primera vez que se produce, pero si no actúa sobre la fuga térmica, voy a volver a tener una reignición. Y acuérdese que la prerrogativa de los agentes limpios es como querer matar al hombre lobo con una sola bala. Si yo le pego el tiro a la primera, perfecto. Si disparé y no lo logré, maestro, corra. Es decir, si yo descargo una solución de agente limpio para proteger un riesgo de fuga térmica, voy a suprimir el fuego. Pero si yo no logro controlar la fuga térmica, va a haber reignición, todo se va a prender y eventualmente va a explotar. Estos sistemas de energía de baterías se han vuelto muy populares principalmente en todo lo que tiene que ver con energías renovables, que este también se ha convertido en un hot topic y aquí en Colombia, por ejemplo, nuestro gobierno actual tiene esa intención o esa meta de lograr hacer una transición energética. Y pues obviamente no es el único país que anda en esto, muchos otros países de la región también andan en esta tendencia, así que nosotros estamos viendo un surgimiento de parques solares, parques eólicos, que a su vez tienen múltiples otros riesgos, pero por lo general llevan asociados soluciones de almacenamiento de energía en baterías de litio. Entonces, como ustedes pueden suponer, instalar un sistema de almacenamiento de energía en baterías de litio no es fácil de lograr en áreas urbanas o en áreas pobladas. Es decir, esto se tiene que tener en áreas retiradas donde se minimice el riesgo si algo llega a pasar. ¿Cuál es la proposición que tiene FAIC en este momento? Hemos desarrollado una solución conocida como Blue, ya en unos segundos van a ver por qué es Blue, que me gusta referirme a ella más como una solución de control de fuga térmica más que como una solución de supresión. Es decir, acuérdense que no sé si ustedes alguna vez conocieron este personaje Jack Sparrow de Piratas del Caribe, él tenía una frase muy bonita, casi zen, que dice, el problema no es el problema es tu actitud frente al problema. Es decir, cómo enfoque yo un problema va a determinar el tipo de solución con el que yo voy a llegar. Si yo enfoco el problema de las baterías de ion de litio como suprimir el fuego, quiere decir que yo ya estoy pensando muy tarde, estoy pensando de una forma reactiva. Y ya sabemos que los agentes limpios no funcionan, agua funciona parcialmente, CO2 no se considera como una solución porque CO2 es el tipo de solución que se utiliza cuando no haya otra solución disponible y al existir otras soluciones disponibles, CO2 no se recomienda para riesgos de baterías de ion de litio. Entonces, nosotros enfocamos el problema no es de suprimir el fuego, sino actuar desde antes. ¿Qué es lo que causa el fuego? La fuga térmica. Es decir, para FAIC, el problema de la fuga térmica no es un problema de supresión, es un problema de refrigeración. Dicho eso, tenemos una solución que está conformada por un agente supresor de color azul, de ahí su nombre, Blue, una red de tubería, un sistema de detección y control y algo que funcionaría de una manera similar a un sistema de preacción.
Entonces nosotros tenemos un sistema de detección que puede saber cuándo algo está aquí, que me puede permitir medir un indicador de que algo se va a ir a fuga térmica, ya sea monitoreando temperatura, ya sea monitoreando la emisión de gases, el cóctel de gases que se produce previo a la fuga térmica. Y hay soluciones en el mercado que hacen esto, ¿no?, de una manera muy eficiente. En ese momento, el sistema inunda la batería, inunda la tubería, y en cada uno de estos módulos hay una boquilla que se activa por el calor. Es decir, únicamente el módulo o los módulos que están afectados por temperatura van a permitir la descarga del agente líquido inundando el módulo. El blue es una sustancia líquida que tiene una temperatura de un punto de ebullición superior a los 450 grados centígrados. Entonces lo que va a hacer es absorber el calor, va a absorber esta energía exotérmica que se está generando y va a bajar la temperatura. Es decir, estoy actuando sobre la raíz misma de lo que es el thermal runaway o la fuga térmica. Bueno, ¿esto qué implicaciones esperamos que tenga en la industria? Creemos que tenemos una solución bastante interesante, bastante efectiva. Se han hecho pruebas en Estados Unidos ante entidades y laboratorios certificadores. Todas las pruebas han sido positivas y ha demostrado ser una solución que efectivamente detiene la fuga térmica. Es decir, tenemos una solución que no es agua, no es agente limpio, no es una sustancia clasificada como PFAS, no es una sustancia tóxica. De hecho, casi que uno se la podría tomar si así quisiera. Y es una solución que efectivamente detiene la fuga térmica. No hablemos de suprimir el fuego porque queremos pensar en que vamos a tener la fuga térmica antes de que el problema se salga de magnitud. Esa es la proposición de valor que tenemos en este momento con el Five Blue. Y esa es la respuesta a lo que nuestro querido conejito Box nos decía que hay de nuevo viejo desde el punto de vista de Fike. Esto es lo que tenemos nuevo. Yo creo, José, que aquí ya nos excedimos unos minutos de los 45, No, pero no, pero no hay problema, Bernardo, quería, excelente. quería redondear con esto. Sé que nos queda aquí muchísimo tema por cortar y seguramente va a haber muchas preguntas, muchos comentarios de parte de los asistentes. Entonces yo creo que en aras de respetar la dinámica de este evento, yo creo que ya con esto podemos hacer un cierre, recapitulando qué temas tocamos, las tendencias en los agentes limpios químicos, siendo las afectaciones principales el, el potencial de calentamiento global, haciendo que los HFCs vayan gradualmente de salida, la decisión corporativa de 3M de salirse del negocio de la química fluorinada, de las sustancias PER y polifluoroalquilas, la adopción nuevamente de los gases inertes para cierto tipo de aplicaciones, la permanencia del CO2 como una solución industrial viable y aceptable y como nueva solución desde el punto de vista de FIKE, la solución para proteger almacenamientos de baterías de ion de litio a gran escala. Yo creo que ya con eso redondeamos lo que queríamos presentar a ustedes el día de hoy. Y bueno, ya agradecerte por el tiempo y quedar abiertos a las preguntas o el interés que tengan los asistentes.
Perfecto, Bernardo, muchísimas gracias. Me pareció que fue muy sintetizado todo. O sea, está perfecto, no te preocupes, no tienes nada por qué excusar. Aquí, de hecho, estoy dejando una encuesta para que la llenen los participantes, a ver cuáles de estos temas que tú trataste hoy quisieran que se convirtiera en un nuevo conversatorio donde le pudiésemos dedicar tiempo, ¿no? El sistema Blue, agentes limpios alternativos, sistema de agua nebulizado. Creo que son básicamente lo que tú planteaste acá. Entonces, creo que así funciona esto. Este, aquí estoy enviando esto. Ah, no pude hacer nada. Aló, ¿me oyes? ¿Me oyen? Aló. Sí, sí, sí. Ah, ok. Yo te escucho perfecto. Pensé que se había colgado. Ya vamos a leer las preguntas. Quería hacer algún comentario porque, pues, cuando nació esto de los conversatorios, esto era una pegadera de gritos. Ahora se volvió una cosa medio ceremonial. Entonces, Ujú. yo prefería cuando pegábamos gritos. Entonces, y generamos polémica y todo eso. Bueno, te voy a comentar algo, ¿no? Interesante. Como resumen, me corrige si me equivoco, como resumen, para estos riesgos especiales que existen en el mercado, FAIC se ha enfocado básicamente en proveer opciones a los agentes halogenados tradicionales que están siendo baneados por por la EPA, donde está incluido Ujú. el FM200 y el ECARO, que como tú mencionas, sí, aquí en Chile, por ejemplo, hablan de FM200 como si fuera una novedad, como si estuviera llegando, como si fuera lo último en Guaracha, y yo les pregunto, pues, miren, ¿ustedes no han leído Sí, las realidades de que eso lo están bypassando y que la producción está disminuyendo? No, eso. De hecho, yo escribí un artículo por la empresa que gerencio acá en Chile al respecto, explicando que pues no es que estén prohibidos, sino que paulatinamente van a ir desapareciendo en el mercado y que hay que buscar ex- alternativas a tiempo, ¿no? exactamente. Y eso que estás mencionando es completamente correcto porque así también, digamos, así como hay personas que han actuado como de manera desprevenida, como dices tú, como si nunca hubiera pasado nada. Hay otros que se han ido al otro extremo y ya están esparciendo el rumor, ¿no? Que están baneados, que mejor dicho, que ya aquí tú no lo puedes vender, mejor dicho, Ajá. casi por poquito te va a decir que te va a llegar el equipo SWAT y te va a decomisar el Ajá, cilindro y te manda para la cárcel exactamente. Que de tiene, Guantánamo. O sea, tampoco va tanto allá, pero la preocupación que tú mencionas es muy válida, es decir, la permanencia del proyecto. Tengamos en cuenta que no es la labor ética y responsable, no irresponsable, y espacio responsable de un consultor, de un diseñador, de un proveedor de soluciones de protección de vidas, es ofrecer una solución que sea sustentable en el tiempo. sí, No es solamente vender en un punto y ya después de que vendí, sí, chao maestro, me exactamente. voy. No, es decir, cómo se va a hacer mantenimiento, cómo se va a recargar, qué disponibilidad hay. Yo no podría estar tranquilo si yo le dijera a alguien, te vendo una solución solamente por cumplirte con la licitación y a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años me dicen, oye, Bernardo, ¿qué posibilidades tengo que recargar esto? No, no lo vas a poder recargar. Y me dicen, oye, si tú sabías esto, ¿por qué nunca me dijiste nada? Entonces, yo Exactamente. soy de los que, del credo de soldado advertido no muere en guerra. Cada uno tomará las decisiones corporativas de qué solución, con qué solución se va a querer ir, pero por lo menos que nosotros, como proveedor de soluciones, tengamos la tranquilidad ética de que estamos educando al mercado y que tomen una decisión con la cual ya ellos puedan vivir tranquilos, sea la que haya sido. Exactamente. A eso yo le doy un término un poco menos técnico, que es la longevidad del sistema. Uno como consultor debería hablar con el cliente y proponerle aquellos sistemas que puedan ser más longevos, que puedan tener una vida útil más larga. Y la vida útil Correcto. y la disponibilidad está asociada, entre otros, a la disponibilidad pues, de los repuestos, equipos y del agente supresor mismo. En el mismo orden de ideas, FAIC también plantea una solución a la eliminación por parte de 3M de la producción del Nove 1230 como producto, como marca, aun cuando hay otros fabricantes que están produciendo FK5 y lo están envasando en sistemas que también están siendo listados y aprobados. Adicionalmente a eso, están haciendo la propuesta de uso de gases inertes con la Rainers, Ujú. con sistemas de agua nebulizada de baja y alta presión con el Duraquench. Yo he diseñado con sistemas de baja presión, de hecho, Sí. con baja presión Dis- para una disculpa, José, tengo una precisión. Nuestras soluciones son todas baja presión, no FAIC.
Al día de hoy no tenemos una solución de alta presión, solamente como por hacer Ah, una precisión en lo que mencionas. ya. Entonces la diferencia es que está que unos son de sistemas de diluvio, deluge system, y otros que son de Sí, rociadores cerrados. Yo diseñé con rociadores cerrados, sí, sistema de Duraquench. correcto. Ok. Entonces, tenemos pues clara la película. Quería hacer tu comentario rapidito antes de leer las preguntas, que hay varias, y abrir los micrófonos para ver si por fin conseguimos que la gente ponga a pelear aquí por temas tan bonitos como no use agua en data center. Yo he diseñado sistemas de preacción simple para data center Ujú, sin ningún tipo de problema. Es que yo estoy involucrado en un proyecto donde van a colocar unos sistemas de almacenamiento y el fabricante le coloca, para que oigas, como protección contra incendio, sistemas de aerosol y rociadores. Teóricamente, fíjate, tú dijiste una cosa ahí que me dejó, tú sabes que yo la parte de las baterías y todo esto, para mí es algo nuevo, pero tú dijiste algo ujú. bien interesante que yo quisiera puntualizar, que es que el problema es el thermal runout, creo que es el término en inglés, ¿no? La Eh, Thermal runaway. runaway, el thermal runaway. Runaway, Ya, correcto. Thermal runaway. el thermal runaway. Ese es realmente el verdadero problema de esas BES, ¿no? De esas unidades de almacenamiento de energía, no al Así incendio como es. tal. Y de hecho los experimentos que se han hecho se han enfocado en controlar el incendio y no tanto el thermal runaway. Entonces, esta gente utiliza sistemas de aerosol basados en FIPRO, que es bromuro de potasio, y rociadores automáticos tradicionales. ¿Ok? Pero cuando tú mencionas, fíjate tú que bien interesante, que el sistema de ustedes, aparte de que, pues, que es una de las preguntas que estoy haciendo, que es un líquido que contiene unos aditivos que controla la reacción en cadena de las unidades de almacenamiento, ¿ok? Previene este runaway, ¿no? Cosa que no hace obviamente el bromuro de potasio. El bromuro de potasio lo que hace es inhibir la reacción de cadena de un incendio. Y los rociadores se activarían como un paso posterior si esto no ocurre. Me imagino que tratando de controlar el incendio y eventualmente tratando de enfriar. ¿Ok? De hecho, hay ensayos de rociadores para proteger almacenamientos de baterías de litio, no necesariamente estos tipos de equipos que son unos equipos especializados, que están en unos containers. ¿Ok? Y pues en los ensayos mismos, las explosiones de las baterías son notorias, entonces la extinción sigue siendo dramática. Entonces me parece bien interesante de que el enfoque que le están dando a ustedes, inclusive hasta de más avanzada que lo que le están dando los mismos fabricantes de los BES. ¿Ok? Los BES están quedando en lo evidente, como tú mencionabas al principio, ¿no? Sí, de hecho, mira que algo tuvimos la oportunidad de, pues, en todo este trasegar de desarrollo de FAI, hablar con diferentes otras entidades, muchas personas en el medio, y uno encuentra a veces una posición muy cómoda y muy preocupante de algunos fabricantes que casi que más que personas técnicas parecieran, no sé, tienen como un punto de vista casi como de tinterillo, decir, a mí me contrataron para suprimir el fuego. El thermal runaway no es mi problema. Ajá. Entonces, si uno va desde mirarlo desde una óptica de abogado, y si tú usas agente limpio para suprimir un fuego de baterías, cumple, suprimes el fuego. Lo que no detienes es la fuga térmica, pero lo que te va a decir esa compañía es, tú me dijiste que apagara el fuego, no me dijiste Térmica, la fuga sí, térmica, así que no me puedes demandar porque yo no te estoy incumpliendo. sí. Desde el punto de vista técnico legal, es cierto, pero desde el punto de vista ético, de ingeniería, es tremendamente Sí, desastroso. eso es lo que tú dices, proyectos que son técnicamente correctos, pero funcionalmente incorrectos. O Correcto. Eh, legalmente correctos o técnica y funcionalmente incorrectos. Exacto. Eso está, esa definición esa definición es perfecta, tú cómo la Bueno, pones. aquí hay una... Si tú permites, me la voy a robar para No, sí, claro, porque es un problema para que mis existe en próximas charlas. Colombia. Es un problema que existe en Colombia que y tú sabes que si has estado involucrado en las partes de las licitaciones, que a veces tú vas y revisas un proyecto, un diseño que estaba mal hecho, la instalación, el sistema no funciona, estaba mal conceptualizado, o la instalación no cumple con un montón de cosas, pero tú lees los contratos y si cumplen contractualmente lo que pide ¿Mm? el contrato. ¿Ok? Exacto, sí, Entonces, es cierto. legalmente están correctos, entonces no puede ir contra el contratista. Ahora que
Ujú. técnicamente y funcionalmente no sirvan para nada, es otro concepto, otra cosa. Bueno, Así es. entonces acá Roberto Martínez nos saluda. Muchas gracias, Roberto, muy amable con tu saludo. Él nos afirma acá que el problema del agua pulverizada es que el cliente relaciona la palabra agua. En este caso no es pulverizada, esto es agua nebulizada. Cuando se habla del DuraQuench o el... Súper, ¿Ok? súper, José. Te adelantaste con una corrección que iba a hacer y gracias por esa precisión, porque muchas veces la gente utiliza pulverizada y nebulizada como términos intercambiables y no lo son, son No, estándares en FPA diferentes y nos mantenemos fieles a la traducción de water mist, niebla de agua, nosotros caemos en NFPA 750. Agua sí, pulverizada pasa a ser sí, otro estándar. es NFPA 15, ¿no? El problema es que la Ujú, pulverización del agua también es un concepto ambiguo que no está debidamente definido. Pero entonces ujú, el problema del agua pulverizada es que el cliente relaciona la palabra agua, entonces no es agua pulverizada, es agua nebulizada. Y enseguida piensa en su reacción con equipos electrónicos, que es un tema también que es discutible, de lo cual yo quisiera que a veces pensaría que es bueno hablar del tema, ¿no? Del agua para la extinción. Hay que ver qué es lo que estás protegiendo, eso es muy importante, ¿no? Cuando se fijan los objetivos de protección, una cosa es proteger el bien como en sí mismo, que es lo que se trata cuando se utilizan agentes limpios, agua nebulizada o similares, o ujú. proteger a la estructura contra la propagación de un incendio, donde, como tú dijiste, también otra cosa que vale un kilo de oro que lo voy a guardar, los sistemas de agentes limpios, eso lo hablaba con un peruano esta mañana, con un señor de Perú, los sistemas de agentes limpios, por sus características, son como tener una pistola con una sola bala. Este, entonces tienes que saber disparar, porque si falla esa bala, te jodiste. Mientras que los rociadores es como una ametralladora y con una tira así de balas, ¿sí? Que por más malo que seas como tirador, tienes muchas balas, ¿sí? Aunque sea para darle una pata al malandro. Los rociadores, Así es. Y los- justamente agua nebulizada estaría casi como en sería como esa solución que satisfaría las expectativas de ambas partes. La razón por la cual la gente teme el agua es, nosotros fuimos parte del problema es porque como fabricantes de soluciones de agente limpio siempre fue lo que evangelizamos y la gente le tiene temor a combinar agua con riesgo eléctrico, pero también el tema es la solución por la razón por la cual existen las soluciones de agente limpio es por minimizar el daño colateral de supresión con respecto a la continuidad del negocio. exactamente. Entonces, tenemos un sistema de contención del fuego, que sería rociadores, un sistema de supresión temprana antes y actuaría antes que rociadores, que sería el sistema de agente limpio. Si nosotros encontramos un punto medio que satisfaga el enfoque de agua, que puede descargar agua continuamente para suprimir y para contener el fuego, pero que también puede minimizar el efecto colateral de la chorreadera de agua, Ujú. quizás agua nebulizada sería como ese punto donde las dos expectativas pueden coexistir y pueden vivir juntas. Sí, eso cuando se hace el análisis, yo se lo explico a mi ingeniero, a los clientes, cuando se hace el análisis de riesgos y se proponen los que son los objetivos de protección, entonces el enfoque que se le da a la protección de un data center es muy diferente al data center como equipo, continuidad de negocio, lucro cesante, protección del equipo en sí mismo y la posibilidad de un stop and go, una protección stop and go que actúa por breve tiempo y puedes entrar otra vez en operación rápidamente, es diferente al enfoque que se le da con la protección de rociadores. Pero hay que también explicarle a los clientes, a Roberto, el mecanismo de extinción del sistema de agua nebulizada es diferente al mecanismo de extinción de agua por rociadores, independientemente que se utilice la misma agua. Aunque a veces inclusive, depende del sistema, puede inclusive utilizarse agua desmineralizada para minimizar los efectos de conductividad, ¿no? Entonces Ujú, el mecanismo de extinción del agua nebulizada es muy diferente porque inclusive el agua nebulizada, como mencionaba Bernardo, dependiendo del ambiente, si el ambiente tiene un cierto grado de hermeticidad, puede generar un efecto de inertización en el proceso de evaporación de la agua en partículas muy pequeñas en la capa de la parte superior del penacho del fuego. Eso hace que se genere una extracción de calor, pero al mismo tiempo una suerte de desplazamiento de oxígeno que genera un cierto grado de inertización. Entonces, el mecanismo de extinción es muy diferente al sistema de rociadores tradicionales.
Entonces, el Así señor es. Roberto dice, era para proteger unos cuartos de data y transmisión de señal de TV a Internet y el cliente, a pesar de toda la literatura que le facilitamos, no se convenció de su efectividad. ¿De qué forma se puede abordar esta barrera de pensamiento de los clientes? Es muy interesante la propuesta de Roberto, que temen proteger sus instalaciones con agua, que sea pulverizada, insistimos, es nebulizada, y estar tranquilos de que el daño no sería mayor que el realizado por incendio. Bueno, yo aquí, como recuerdan, ILFIS es una empresa que se enfoca, un instituto que se enfoca en la transmisión del conocimiento. Nosotros no tenemos, digamos, ataduras con marcas. Todos los fabricantes están bienvenidos a compartir estos ambientes de... Hay un video en mi página web personal. José Prada, ¿qué le pasó a Bernardo? Se le fue el... Acá estoy, Ah, ok. Ah, no, acá entonces sigo. puedes apagar Pues, no te preocupes. Hay nada, Hay un video que yo tengo en mi página web, se llama, que es que habla del Vortex. Pueden entrar a mi página web personal, www.joseprada.com, y ahí buscan Vortex con VORTX, que es una propuesta similar al agua nebulizada, pero diferente, que es un sistema híbrido. Y ahí se ve algo muy parecido a lo que pasaría con un sistema de agua nebulizada similar al Duracoach. ¿Ok? O al Micromix también tiene un file, creo que tengo, también tiene una opción de agua nebulizada preingenierizada, no sé, nunca aprendí a decir cómo se llama eso en español. Entonces ahí se puede ver también el efecto. Y el efecto del agua nebulizada, como el mecanismo de acción que tiene, prácticamente no humedece, no humedece el riesgo. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ver un video donde se pueda ver el efecto de la protección. Lo que hay que hacer con los clientes es, uno, explicarle que el mecanismo de extinción es diferente. Dos, eventualmente puede ser que Bernardo tenga videos de sistemas de agua nebulizada de Fike actuando y nos pueda compartir después para nosotros compartirlo en nuestros grupos. sí, seguro, sí, hay mucho Para que material vean que así. el efecto es muy diferente al de un sistema rociador. Aquí Didier Flores nos pregunta, de Osho Ingeniería, ¿cómo está Osho? Disculpa, José, de pronto como para redondear un poco, el qué tipo de, si la solución de agua o la solución de agente limpio podría ser viable o podría ser interesante. Más allá de la marca que se utilice, yo creo que sería interesante hacer un análisis de costos. Yo podría decirte rápidamente, para instalaciones de tamaño pequeño, quizás la solución más costo eficiente puede ser definitivamente agente limpio. O si miramos, por ejemplo, un data center pequeños, agente limpio puede funcionar como una solución de supresión temprana. No riñe con el uso de rociadores. Nosotros, por lo menos yo, como Bernardo García y nosotros como FAI, nosotros no alentamos a las personas a decir, oye, tu solución debe reemplazarla una cosa a la otra. Es como cuando uno toma el ejemplo de un carro. El carro, no por tener los mejores frenos o por no tener los mejores cinturones de seguridad, quiere decir que le vas a quitar los airbags. No es una decisión inteligente. O por tener airbags no vas a tener frenos. Entonces, son soluciones complementarias que actúan en tiempos diferentes. Pero si definitivamente vas a pensar en una solución para espacios pequeños desde la óptica de FI, guiando respuesta a la pregunta que nos hacía Roberto, yo lo vería primero con un análisis de costos, beneficios, tamaño del riesgo y, muy importante, mucha gente pasa lo que son el cost of ownership, el costo de propiedad. Muchas veces la gente se enfoca en cuánto me vale a la primera, pero también es cuánto me vale el mantenimiento de una Sí, solución. claro. Entonces, yo creo que, Roberto, son cosas que obviamente responder esto tendríamos que mirarlo caso por caso, pero yo lo que optaría como respuesta a tu pregunta, Roberto, sería mirarlo desde la óptica tamaño del proyecto, prioridades del proyecto, relación costo-beneficio, porque tú me puedes decir de pronto o sea, un cuarto técnico, pero sin saber qué tamaño de cuartos de data center, cuartos de transmisión de señal televisión, si estamos hablando de cuánto, de qué área, qué volumen, yo te podría decir la solución puede ir por uno o otro lado. Sí, claro, exactamente. Porque un cuarto de 3 por 3 por 3 se protege con 40 libras de Nobel, 30 ¿Mm? libras de Nobel. Algo así. Y es Se barato. Ujú. enteraron, amigos, todos los muchachos pues estaban en el hotel y pues le digo, no, pues amigos, es que están 15 minutos de allá, le dije,
Listo, ya. Yo pensaba que estaba alguien hablando cosas interesantes. Listo. Didier Flores de 8. Saludo a don Sotelo. ¿La detección del sistema Blue es una detección en el recinto o es en los bancos de batería como tal? ¿Una detección térmica especial o qué tipo de detección es? Pregunta Didier Flores. Hay dos componentes, hay dos componentes. Una es el componente de detección en el cuarto. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que estos baterías están almacenadas en un container o en un cuarto. Previo al colapso de las baterías, hay soluciones como por ejemplo el Lion Tamer de Stralis, que detecta la mezcla de gases, el cóctel de gases que se produce cuando las baterías se calientan, se hinchan y se fisuran. Eso es lo que sería como el trigger para poder descargar para inundar la tubería con el Blue. Y paralelamente a eso, dentro de los bancos de batería, dentro de los módulos de baterías, tiene que estar una boquilla que se activa por temperatura y cuando llega la temperatura la temperatura asignada, la boquilla se va a romper, va a permitir la descarga y la inundación del módulo con el Blue. Entonces, Es como se un sistema de manejan, preacción de eso es single como un sistema de interlock. predicción. De single Es interlock. como, Es como un sistema de predicción, básicamente. Ahora, ¿qué tipo de detección puedes tener? Puedes tener detección tipo Lion Tamer, detección por detección lineal de calor por cable. Ya dependiendo de la naturaleza del riesgo, nosotros como FAIC haremos un levantamiento de información, un assessment, y podríamos empezar a determinar cómo sería una solución específica. Es como un traje hecho a la medida. Aquí es Ya, como hay que mirar muchas variables para saber qué es es- lo que mejor te va a eso venir. te quería preguntar, Bernardo. Ujú, Primero menciona algo interesante, ¿no? Que es un sensor de gases de baterías de litio, ¿no? Que tiene extrálisis. ujú, En vez de tiene ujú, eso fíjate, tú has comentado algo bien interesante. Tienes un detector de gases especializado que sensa los gases que son emitidos por las baterías de ion litio, de ion de ujú. litio. Listo. Además de eso, mencionas que se debe agregar eventualmente otro tipo de detectores para verificar cuáles son las variables que vas a medir ahí, puede ser temperatura, etcétera, etcétera. Pero eso es solamente para hacer que se llene de agua la tubería, similar a lo que pasa con el sistema de detección suplementaria en un sistema de rociadores Es de, correcto, de preacción simple. Y es luego correcto. las tuberías tienen unas boquillas que se activan por temperatura que están en contacto con los paquetes de baterías que están dentro de la vez. Eso quiere decir Así que es. un equipo no es algo que yo voy a llegar y voy a llegar con, como le digo yo a los clientes, con los tubos en el hombro a instalarlo. Es un pret-a-port, un traje a la medida que se diseña para cada unidad o cada sistema vez, ¿correcto? No es algo, Es correcto. Lo has explicado sí, no es algo impecablemente. Yo creo que es que se compra en perfecto. la farmacia. Así Me es. da Es dos correcto. acetaminofén. Mira, José, en este punto, el Blue para nosotros es una solución basada en desempeño por el momento, porque si tú miras, ahorita NFPA no tiene un estándar para esto. Estamos en, eh, avanzando con NFPA para ver que seguramente van a tener que crear no sé, un estándar diferente. Lo mismo pruebas ante Underwriter Laboratories, pruebas ante Factory Mutual. Por ahora, esto es lo que se conoce como un Performance-Based Design y así como tal, se tienen que hacer varias pruebas para poder determinar, ok, tu solución para tu proyecto en particular es este, pero si tienes un proyecto diferente, unas características diferentes, una marca de baterías diferentes, un layout de baterías diferentes, Ya, seguramente tendremos que hacer un traje a la medida para ese proyecto no, que puede excelente, ser diferente al anterior. clarísimo. Esperemos que haya satisfecho la pregunta de Didier. José Ujú. Prada pregunta, dos preguntas. Una, ¿cuáles son los componentes del fluido Blue? Que eso se lo pregunté a Zavala, se me hizo el loco. Le escribí a Fike y se hicieron los locos. ¿Qué es lo que contiene el fluido? Y, y nos vamos a seguir haciendo los locos porque por ahora es confidencial. Ah, ok. eh, por ahora es confidencial. Inclusive a nosotros como equipo comercial no nos han compartido esa información. Obviamente tú sabes que hay un tema de patentes, hay un tema de cosas que ya una vez que se tenga todo listo, seguramente
podremos dar más información, pero por ahora la respuesta sincera que tengo es no, no Pero, tengo ese nivel de detalle. pero no es Que sí te puedo, tóxico. no es tóxico, no es PFAS y mm, tiene un nivel de conductividad eléctrica mucho más bajo que el agua. Es una sustancia que tiene un punto de ebullición de casi 450 grados centígrados. Wow. Y de pronto adelantándome un poquito a una pregunta que vi que estaba casi hacia el final, una vez que entra en contacto con la batería, con los componentes químicos de la batería, sí se convierte en tóxico y toca desechar esa sustancia. Y lo mismo pasaría con un sistema de agua. Una vez que el Sí, agua claro. entra en contacto y empieza a tener contacto con todo eso, tienes que tener un sistema Y, de desecho especial. y en los sistemas rociadores también pasa eso. A pesar de que yo es una cosa que Exacto. le toco ese tema a los diseñadores, a mí se me hacen los locos los diseñadores hidrosanitarios con eso. ¿A dónde van a Ujú, llevar esa agua de rociadores? ¿Sí? Entonces hacen como tú lo que mencionabas, pues. Eso yo lo llamo el síndrome de la culebra. La culebra pone los huevos y los abandona. Hace ujú. diseños Sí, que llegan hasta un punto y de ahí hacia adelante no se hacen responsables por algunas cosas, como por ejemplo la parte ambiental. Ahora, no han tenido problemas con el nombre del producto y el dibujo animado, que es un loro brasileño que también se llama Blue, porque yo buscando información sobre Blue de Fike, eh, el navegador me llevaba y me mostraba los resultados del pájaro de un pájaro de un dibujo animado. pues mira, nunca me habían hecho esa pregunta y no, de hecho, si tú lo miras ahí en la presentación que estaba, Blue aparecía como trademark, o sea, el Ya, Fight no han Blue, tenido problemas o con sea, eso. no hemos Ahora, tenido un problema problema. de branding no han tenido. Ahora, otra pregunta No. para cerrar el tema de los componentes. En caso de que uno tenga que importar esos productos, yo no sé si Vicente te comentó que hay un proyecto interesante acá en Chile que pudiese utilizarse Blue. En caso de necesitarse importar, los datasheets del producto tampoco están disponibles. Ahí ya todo ese nivel de detalle seguramente tendremos que entrar a trabajarlo Los MSDS, ok. Sería todo, eso se con el creo que Departamento de Ingeniería e Innovación ya, de Fight, porque como te digo, esto es una solución que para poder especificarla, para poder diseñarla, costearla, eh, tenemos que ir directamente con el equipo de ya. ingeniería de No Fight. es O sea, genérica. no es genérica. Entonces ya hay mucha de esa información seguramente se tendrá que obtener, pero como te digo, como un diseño basado en desempeño. Listo. Y seguramente si hay algún tema de confidencialidad con respecto a la naturaleza eh, de la sustancia blue, es posible que se tengan que firmar de pronto Sí. algunos NDAs, non-disclosure NDAs, digo, Porque en Estados agreements. Unidos sí respetan eso, de que el fabricante diga que eso está cubierto por una ley de patentes o una cuestión de patente y no Ujú, hace falta mostrar información. Pero usted sí, sabe cómo funciona en Latinoamérica las cosas, ¿no? sí, es un poquito diferente. Grover M. Saucedo Moscol nos pregunta, ¿hay compatibilidad con cualquier panel o con alguna marca en específico? Me imagino el panel de liberación del sistema de Blue. Mm, digamos, pensaríamos, o sea, pensaría rico que fuera un panel de Fight, pero si nosotros miramos al final del día un contacto seco es un contacto seco. Entonces, digamos que desde el punto de vista técnico, no pensaría que hubiera una limitante Pero ustedes están de qué listando el tipo. producto cuando tengan la norma de listamiento, están con ese Seguramente cuando factor. tengamos con el tema del listado ya podremos responder mejor eso, pero si lo miramos desde el punto de vista técnico funcional, ¿qué es lo que nosotros pensaremos que sí o sí tendría que ser un panel que esté listado para su presión? Para liberación. Ahora, idealmente que sea un panel fight, bueno, sería genial, pero yo sospecharía que en este tipo de soluciones el panel no es lo que va a marcar La el diferencia. diferencial. Ya, Realmente ahí no está el quid del asunto, quid del asunto está en la solución de su presión. ya. Camilo López Giraldo nos pregunta, ¿cómo detectan una fuga térmica? Porque realmente es complejo, ya que el problema de la fuga térmica radica en la celda de las baterías. Es decir, ya cuando colapsa una celda, colapsa toda la batería y por ende ya las demás se están calentando. ¿Qué cantidad de gente se necesita entonces? Bueno, nosotros hemos visto
en las pruebas que se han hecho en fábrica es la fuga térmica se puede detectar ya sea por temperatura con cable de detección lineal, ya sea por la solución Lion-Tamer de Extralis. Como tú sabes, la fuga térmica se produce cuando la batería se calienta, los componentes químicos de la batería se calientan, se evaporan, hacen que la batería se hinche, se raje y se fisure, y ese cóctel de gases es lo que detectan los sensores del Lion-Tamer. Entonces, ahí existe una solución que es funcional, es parte de lo que nosotros utilizaríamos para armar la solución. No es lo único, como te digo, también detección lineal puede ser un criterio. Entonces, ya sea por temperatura o ya sea por la detección del cóctel de gases que se emite cuando la batería va a colapsar. De hecho, el Lion Timer te da un tiempo de detección cercano a entre 8 y 11 minutos antes de que la batería Ok. se vaya para la porra. Es Entonces, bastante, digamos que es una detección temprana que te va a decir, mira, aquí definitivamente ya tienes un problema, ya una batería se te rompió, se está fugando gas, así que si no actúas rápido, vas a tener un problema. Entonces, eso es lo que va a permitir inundar la tubería como un sistema de preacción y es como cuando tú dices, bueno, ya estás listo con tu pistola cargada, listo para responder, pero ya tienes una alarma de que un problema está surgiendo. Entonces, así es como pues, las dos soluciones que se me ocurre que podrían detectar una fuga térmica. Y ahora bien, como nosotros tenemos una cabeza cerrada similar a rociador dentro del módulo de la batería, cuando se alcanza la temperatura de activación, definitivamente es cuando la boquilla abre y permite la inundación. De hecho, en pruebas que se hicieron en fábrica, se hicieron 3 enfoques que son los siguientes. Primer enfoque, se utilizó una batería, y acá yo voy de pronto a robarme algo una, de algo que hicimos, que me compartieron al grupo de ingeniería. Primer enfoque, freeborn, es decir, dejar que la batería se quede. Es decir, tuvimos aquí una batería, un módulo conformado por 36 celdas, 36 baterías. Eso es la primera prueba, es dejar que se queme. Las temperaturas que se alcanzaron, la temperatura en la superficie del módulo cercana a los 230, 240 grados centígrados. Todas las 36 celdas se quemaron. Pues era obvio, ¿no? O sea, si yo no hago nada, pues el problema va a tener un gran impacto. Enfoque número 2. En ese módulo, bueno, no exactamente ese porque el que se quemó, pero un módulo similar, llevado a fuga térmica, aplicar Blue. La reducción en temperatura fue bastante dramática. Nosotros logramos contener la temperatura hasta pasados los 50 grados centígrados, pero más aún decidimos hacer una tercera prueba y es remover los aislantes térmicos que están entre las celdas. Entonces, la gente decía, "Oiga, pero ustedes están locos, esos aislantes existen por una razón". Pero el razonamiento del equipo de investigación de FAIC fue retirarlos de manera tal que ese gap entre celda y celda puede poder tener ese espacio desocupado para que cuando el blue inunde, permee completamente. Y sí, señor, que obtuvimos un desempeño mucho mejor de la solución de Blue. Entonces tenemos aquí las consecuencias. No hacer nada, altas temperaturas dentro del módulo, la temperatura de la superficie está a 230, 240 grados centígrados. Como puedes suponer, ese módulo a esa temperatura le va a pegar a los de al lado. Cuando entran en falla térmica y alcancen esa temperatura, si yo hago eso le van a pegar a los del lado, y es lo que vimos en el video animado, como una cosa me va a llevar directamente a la otra. Si yo controlo aquí la temperatura, voy a reducir el chance. En este punto, quiero compartir con ustedes un poco más. Listo, entonces, Freeborn, no hacer nada. Teníamos 36 celdas, se nos quemaron 36 celdas, era obvio. Utilizamos Blue en ese módulo de 36 celdas, se quemaron 21, quedaron 15, es decir, una efectividad del 42%. Tercer módulo con 36 celdas,
retirando las protecciones térmicas, inundándolo completamente con Blue, redujimos de 21 a solamente una pérdida de 6 celdas. El tiempo necesario para detener la fuga térmica disminuyó. Y obviamente las temperaturas de los vapores que se emiten. Tengamos en cuenta que cuando no hacen nada tenemos temperaturas pico de vapores de 532 grados centígrados. Por eso es que cuando dicen que algo está en fuga térmica en un contenedor, si por alguna razón, por mala pata, mala suerte del destino, la brigada o alguien va a abrir un contenedor e inyecta una cantidad de oxígeno, puede pasar lo peor. Entonces, definitivamente sí tenemos que Blue mejora sustancialmente el desempeño de detener la fuga térmica. Esta sería una presentación que quizás podríamos hacer en otra oportunidad porque definitivamente yo sé que va a ser muy interesante No, y aparte, sí. solamente quería mostrar esto como para ponerles números porque una cosa es lo que uno puede decir, pero otra cosa, nosotros los ingenieros, recuerden que los ingenieros hablamos dos idiomas, el lenguaje, palabras y las cifras. Sí, claro. Y si uno ve números, ya Sí. con números, Dato mata relato. exacto. Entonces, aquí tenemos Sin esta datos, pues todo información. es charla vendedora de humo. Por cierto, esa radiación que tienes ahí de 2,6 kilovatios por metro cuadrado es bastante sustancial para para una celda de batería. Eso no creo que mucha gente se lo imaginase, ni yo mismo. O sea, Ujú, es, es importante, es importante. De hecho, bajo ciertas condiciones, a ciertas distancias, ese nivel de radiación inclusive pudiese generar algún tipo de afectación al entorno de la batería estando tan cerca. claro. Mira que nosotros, acá tengo algunas fotos que compartió también el grupo de ingeniería. Las pruebas que se hicieron, tú ves cómo quedan esas carcasas absolutamente quemadas y lo que nos decía el grupo de ingeniería cuando hacían pruebas, esas carcasas literalmente estaban al rojo vivo. O sea, no es algo así como decir, venga, retírelo, sáquelo. No, esto se tiene que Sí, esperar me imagino, sí. una cantidad muy larga de tiempo para que doscientos la temperatura cincuenta sea suficiente. 250 grados centígrados es una temperatura bastante elevada. Y para que tengamos menos una idea, cuando tú vas a sellar, para que tengas una idea, ¿no? Para que tengas una idea. Cuando tú Ujú, vas a sellar un sartén de acero inoxidable, o sea que los sartenes de acero inoxidable deben ser sellados antes de ser usados. Tú tienes que colocarlo al ujú, fuego de una estufa hasta que empiece a echar humo y aplicar aceite, porque eso permite abrir los poros del metal para que entre aceite y ese aceite inmediatamente va a empezar a humear. Esa temperatura a la que llega ese caldero en una estufa normal está alrededor de entre los 150 y 160 grados centígrados, que es la ujú, temperatura a la cual el aceite de cocina se oxida y empieza a humar, empieza a generar humo. ujú, ¿Ok? Entonces, eso que es bastante, vamos a usar términos no técnicos, ¿ok? No usemos términos técnicos, sino más bien términos de percepción. Está muy por debajo de 250 grados centígrados, que es la temperatura que tú estás mencionando que alcanzan las baterías cuando están sin ningún tipo de protección. Entonces, es una temperatura bastante ujú, sustancial. Bueno, aquí nos claro, preguntan, Adrián Umaña, ¿el líquido blue se puede recuperar luego de ser descargado? no. No, ¿verdad? No porque por la razón que mencionaba anteriormente, una vez que ya entra en contacto con los componentes de la batería ya es tóxico y pues debe ser Ya, desechado. listo. Bueno, acá nos menciona que el sistema propuesto ya ha sido Vortex, pero el cliente se empeñaba en que no quiere usar agua. Bueno, eso es normal, pero eso también es cuestión de mostrarle evidencia al cliente. Y Camilo López nuevamente nos felicita por la charla. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo acá. Pues a mí me pareció genial, Bernardo. Vamos a ver si podemos hacer otras. Yo me la cogí para mí la charla, me pareció genial. Le iba a preguntar en correspondencia con eso, la recarga de ese agente, me imagino que solamente lo pueden hacer los agentes autorizados, ¿no? O hay que reexportar los cilindros a Estados Unidos para rellenarlo. Ya lo veremos en su momento. Yo te puedo decir, por ahora estamos empezando a promover esto en las Américas, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Al día de hoy estamos en la etapa de abrir mercado, así que no te puedo decir
cómo se vaya a manejar el tema de recargas por ahora. Ya cuando llegue el momento de empezar a tener proyectos en firme, ya miraremos cómo va a ser la mecánica de recarga o reposición de De cilindro. acuerdo. Aquí Camilo nos pregunta que si es posible compartir esta presentación. Pues nosotros en IRFIN, estos conversatorios, no compartimos esas presentaciones. Nosotros lo que hacemos es publicar estos videos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para que la gente los vuelva a ver. Ya quedará de parte de Bernardo si forma parte de la política de FICO. La primera presentación que tengo eh, la puedo compartir sin problema. Pues ya te la pasaría a ti, ya tú podrías, pues ya mirarías cómo Listo. sería Ok. la forma más óptima de compartirla. Y la que es tocante con el Blue, voy a consultarlo primero con el corporativo, si ellos están de acuerdo en que se comparta o no. La han compartido para mí como funcionario de FAIC desde el punto de vista comercial, pero si esto puede ser compartido más allá de mi alcance, tendré que consultarlo primero. Si me No, dan perfecto. luz verde, cuenta con ello. Si no, pues bueno, entenderán que por ahora, como estamos, que es una solución nueva, Perfectamente. seguramente habrá muchos temas de patentes y conocimiento que Perfectamente entendido. No te queramos preocupes. tener nosotros. No tienes que excusarte por eso. Bueno, en ausencia de otras preguntas, pues consideramos que ya la actividad culminó. Quería dar nuevamente gracias a Osvaldo Zavala por habernos hecho esta conexión con el señor Bernardo García. Muchas gracias a Osvaldo Zavala y a FSS. No sé si quiera decir algo. Sí, buenas noches a todos, buenas noches. Muchas gracias, Vale. Bernardo, primeramente por aceptar la invitación. Y bueno, a José siempre con su buena anuencia a dar informaciones. Y sí, gracias por el espacio. Siempre te lo he dicho, José, que estamos a la orden desde FCS, Perú y Ecuador a ayudar a difundir la información. No, gracias a ustedes. Bueno, a ti gracias Osvaldo por la invitación, porque pues, no sé, te cuento que cuando Osvaldo me contactó, me dijo, oye, Bernardo, ¿te suena hacer una presentación de esta índole? Yo lo primero que le dije, pues, por supuesto que sí, de una, y ojalá sea esta la primera de muchas oportunidades en las cuales se nos permita a nosotros como FAIC poder ayudar a educar al mercado y mostrar las alternativas que tenemos para solucionar diferentes No, tipos claro. de riesgos. Encantado, pues, como yo he dicho, pues, siempre lo he mencionado, sin ánimo, pues, de, de hacer propaganda, porque por ahí me preguntaron que si yo tenía algún tipo de relación con Fike. Le digo, no, yo no tengo ninguna relación con Fike. Eh, que yo siempre he considerado que son soluciones amigables desde el punto de vista del contratista y del diseñador. Y eso hace también que un producto sea bueno usarlo. Cuando es amigable, inclusive desde el proceso de diseño, el proceso de instalación, eso también redunda en confiabilidad del sistema una vez instalado. Porque como decía mi profesor de diseño digital, él decía que había que mantener las cosas simples, porque mientras más partes, más difícil el mantenimiento, más probabilidades de falla. Y creo que Es Fike cierto. se caracteriza por eso, ¿no? Para mantener simples los sistemas. Sí, es cierto ese enfoque que propones. Bueno, entonces muchísimas gracias nuevamente, Bernardo, a Zavala. Gracias a todas las personas que participaron, pues al final se fueron varios. Gracias a Didier, a Juan Camilo, a Miguel, a todas las personas que participaron. Y entonces Luis y Vilma los contactará en su momento para ver si podemos desarrollar otros temas. Encantadísimo, pues, de poder otra vez participar en una actividad conjunto con ustedes. Sí, el principio keep it simple, stupid. Sí, señor. Lo que pasa es que, pues, Ujú. que pueden Sí, como pero sí, así es. keep it simple, stupid. Sí, sí. Ese era exactamente lo que nos enseñaba nuestro profesor, que creo que ya murió. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bernardo. Gracias a todos. Dios me los bendiga y los espero en otra oportunidad. Igualmente a todos ustedes, gracias y como decimos, por aquí siempre a la orden. Hasta luego. Feliz noche para todos. Igual. Feliz noche para todos. Chao.